Cowell Chase. Martha Cowell Chase es una bióloga estadounidense especializada en genética, conocida mundialmente por trabajar en el grupo de 1952 y demostrar que el ADN es el material genético para la vida, más no las proteínas. Además trabajó con el Dr. Alfred Hershey, experto en bacterias, quienes demostraron que el ADN es el material genético para la vida mediante un experimento denominado el experimento de Hershey y Chase. Su experimento fue muy sencillo. Consistía en el uso de trazadores radioactivos o una capa proteica, fago o virus bacteriano. Los dos investigadores procedieron a colocar los materiales en una licuadora. Luego se dieron cuenta de que el ADN y las proteínas se separaron, quedando solo el ADN adherido a las bacterias, provocando así la replicación del virus. Este experimento no solo trajo consigo consecuencias para el estudio de los virus, sino también para el principal fundamento de la biología molecular, e inspiró para que Watson y Crick 11 meses después establecieran el modelo de hélice del ADN. De esta manera Chase se dio cuenta que el ADN era el material genético para la vida, este siendo su mayor aporte para la genética. Alfred Hershey nació el 4 de diciembre de 1908 en Owosso, en Michigan. Fue un bacteriólogo y genetista estadounidense y ganador de premio Nobel. Terminó sus estudios en la Universidad de Michigan en 1930 y posteriormente su doctorado en bacteriología en 1934, tomando poco después una posición importante en el Departamento de Bacteriología de la Universidad de Washington. Hershey contrajo matrimonio con Harriet, a quien a menudo llamaba Jill. Con él tuvo un hijo llamado Peter. Hershey comenzó a realizar experimentos con bacteriófagos con el italiano-americano Salvador Luria y Max Delbrück, un alemán, en 1940, y observaron que cuando dos cepas diferentes de bacteriófagos han infectado a la misma bacteria, los dos virus pueden intercambiar información genética. Luego se mudó con su asistente Martha Chase para Cold Spring Harbor, en Nueva York, en 1950 para unirse al Carnegie Institution de Departamento de Genética, donde él y Chase llevan a cabo el famoso experimento de Hershey-Chase en 1952 de Washington. Este experimento proporcionó evidencia adicional de que el ADN, no la proteína, era el material genético de la vida. A este experimento lo llamaron experimento licuadora. Luego Hershey se convirtió en director de la institución Carnegie en 1962 y fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1969, compartido con Salvador Luria y Max Delbrück, por su descubrimiento sobre la replicación del virus y su estructura genética. Hershey murió el 22 de mayo de 1997 en Syosset, en Nueva York, a la edad de 88 años. Hershey fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1958 y la Academia Americana de las Artes y las Ciencias en 1959. Además del Premio Nobel, recibió premios Lasker de Investigación Médica Básica Albert en 1958 y el Premio Genética Kimber en 1965. Francis Crick nació el 8 de junio de 1916 y murió el 28 de julio de 2004. En 1946, Crick no tenía conocimientos de la biología y prácticamente ninguna química orgánica o la cristalografía, por lo que gran parte de los próximos años se gastaron en el aprendizaje de los temas de este mismo. Durante el periodo, junto con Cochrane y Band, trabajó la teoría general de la difracción de rayos X. En 1951, Francis Crick conoce a James Watson, quien estaba de visita en Cambridge. Aunque Crick era 12 años mayor a él, Watson y los dos resolvieron la estructura del ADN. Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins compartieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 para resolver la estructura del ADN. Maurice Wilkins y Rosalind Franklin proporcionaron algunos de los datos de cristalografía de rayos X. Crick y algunos de sus colegas científicos, incluyendo James Watson, pertenecían al grupo Club de ARN Empate, cuyo objetivo era resolver el enigma de la estructura del ARN y para comprender la forma en que constituye las proteínas. El club era centrado en el dogma central, donde el ADN era el almacén de información genética y el ARN el transmisor. El transmisor de esta información desde el núcleo al citoplasma, donde se hicieron las proteínas. La teoría de codificación del ARN
Esta fue debatido y discutido y en 1961 Francis Crick y Brenner presentan la prueba genética que se utilizó un código de tripletes de lectura de material genético, y en 1976 Crick se trasladó al Instituto Salk en La Joya, donde se centró su investigación en la neurología del desarrollo. James Dewey Watson nació en Chicago el 6 de abril de 1928, tiene 86 años, se casó con Elizabeth Watson en 1968. Sus hijos son Rufus Robert Watson y Duncan James Watson. James Watson es un biólogo estadounidense que es famoso por haber descubierto la estructura de la molécula del ADN, lo que le valió el reconocimiento a la comunidad científica a través del Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Ingresó a la Universidad de Graduados de la Universidad de Indiana a los 22 años y completó su doctorado en zoología. Se incorporó a la Universidad de Harvard en 1955. Trabajó junto al biofísico británico Francis Crick en los laboratorios Cavendish de la Universidad de Cambridge, desde 1951 hasta 1953. También tomando como base los trabajos realizados en los laboratorios por Crick y el biofísico británico Maurice Wilkins, Joyce Watson y Francis Crick, desentrañaron la estructura en el doble hélice de la molécula del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Como reconocimiento a sus trabajos sobre la molécula del ADN, Watson, Crick y Wilkins recibieron en 1962 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y en 1968, Watson fue nombrado director del Laboratorio de Biología Cuantitativa de Cold Spring Harbor de Nueva York. También escribió el libro de Double Helix, que cuenta la historia del descubrimiento de la estructura del ADN. También participó en el proyecto de genoma humano de los Institutos Nacionales de Salud. Como aportes de James, ayudó a la medicina con la famosa doble hélice con giro a la derecha, que descubrió la estructura correcta del ADN, y también los aportes para la enseñanza y nivel medio. James Watson también ha realizado diversas declaraciones polémicas muy debatidas por otros científicos y por grupos de derechos civiles, que fue duramente criticado por señalar, según diarios, que los negros no tienen que poseer la misma inteligencia que los blancos. Pero a la final este fue malinterpretado por los medios de comunicación. Entre los honores y premios que James Watson ha recibido ha sido por parte de la Academia Americana de las Artes y Ciencias, la Sociedad Filosófica Americana, la Universidad de Cambridge, la Academia Nacional de Ciencias, la Universidad de Oxford, Royal Society y entre otras.